La Virgen lo había prometido: en octubre os diré quién soy y haré un milagro para que todos crean. El milagro se cumplió y todos gritaron: los niños tenían razón. Asistan a este podcast. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por Radio Luz, por nuestro canal de YouTube y por todas las otras plataformas por donde sale nuestro programa, Salve María, sean bienvenidos a un episodio más de este espacio en el que compartimos con ustedes temas de doctrina católica, de historia de la Iglesia, diferentes temas que son para su formación espiritual y también para nosotros, que nos ayudan mucho también a formarnos, porque nos toca investigar bastante sobre los temas que hablamos. El día de hoy es 13 de octubre del año 2022 y estamos conmemorando el 105 aniversario de la última aparición de Nuestra Señora en Fátima. La última, si bien que se habla de una séptima, misteriosamente, ¿no? Y como ya habrán visto, nos acompaña el padre Fernando Gioia para esta conversación del día de hoy, para este programa. Salve María, ¿se puede padre interrumpir Fernando? la conversación? Sí, ¿no? Sí. A mí sí. El problema es que la gente después dice, dejen hablar. Entonces, padre, sí. Salve María, bienvenido. Salve María. ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien aquí. Qué Saludos bueno. a todos los de Radio Luz, del canal de los Heraldos y todas las otras plataformas. Salve María, un gusto estar con ustedes. Que se sacó el tiempo para acompañarnos, padre. Muchísimas gracias. Y tenemos al hermano Juan Andrés también. Viva. Que contamos con su presencia ya, creo que es el tercer podcast seguido que ya nos acompaña, así que y habla también, sí. Habla. Salve María a todos, una alegría nuevamente estar con ustedes, ya a petición será el último. Y agradecerle, padre Fernando, por tomarse el tiempo, venir a derrochar su sabiduría con nosotros y compartir sobre este tema tan impresionante que es la última aparición de Nuestra Señora. Un tema que tanto pues, le gusta al padre, ha escrito ya varias veces sobre el tema. Y tiene varios vídeos al respecto, en Reflexionando, padre, aquí le hacemos propaganda a sus vídeos para que lo vean. Por cierto, bueno, aprovechamos para invitarles a que ya den like al video, se suscriban, compartan, porque es un tema de verdad que les va a encantar y es un tema muy, muy interesante. Antes de entrar en sí en lo que es la última aparición de la Virgen y el llamado Milagro del Sol, que es justamente ese signo, esa señal con la cual la Santísima Virgen quiso mostrar la veracidad de esas apariciones, es bueno pues ponernos un poco en contexto. Si uno se pone a buscar hoy en día Milagro del Sol, hay interpretaciones las más variadas. Desde apariciones de ovnis, desde, no sé, fenómenos cósmicos, que eclipses. De 8 horas. No, pero coincidencia. Se habla cuando uno ve el milagro del sol. Claro, gente que no quiere creer en la autenticidad de los mensajes de Fátima, habla de este milagro del sol como si fuese un fenómeno hasta demoníaco, incluso. Incluso apariciones de ovnis y de extraterrestres, una cosa completamente ridícula. Y si uno se pone pues a investigar, a leer bastante sobre el mensaje de Fátima, uno se va dando cuenta desde el inicio del mensaje de Fátima, cuando Nuestra Señora viene a advertir al mundo sobre los peligros por los que la humanidad estaba acercándose y los motivos por los cuales Dios estaba castigando al mundo con la guerra, que era por los pecados de la humanidad, y la Virgen venía a dar una solución para salir de esa guerra, para advertir a la humanidad de que si seguía por ese camino iba a ir a un destino peor, que era el infierno, que ya se los muestra también. La Santísima Virgen, pasando las diferentes apariciones, a pedido de los propios pastorcitos, ella les promete a los niños: en octubre, en la última aparición, en la sexta aparición, voy a hacer un milagro. Pero le promete ante un pedido de la hermana Lucía. Claro. Sí. La hermana Lucía, presionada por el ambiente, ella, ¿qué podía decir? Bueno, ¿qué es lo que viste? Una señora vestida de blanco más reluciente que el sol. Pero hace un comentario muy singular que dice que cómo era su fisonomía, ¿no? Uh-huh. Que su fisonomía no era ni triste ni alegre, sino triste con aire de suave censura. Qué palabras tan duras, impresionantes de una niña de 10 años, qué descripción tan especial, que inspirada ciertamente, claro. En la cual ella presenta, porque el mensaje de Fátima tiene tantas cosas maravillosas que uno podía hacer libros y libros y podcast a toneladas, y uno profundizaría en cada trecho.
ese aspecto de ella, de bondad de la Virgen también. Que diga, no, lo que la Virgen le ha expresado, el mensaje de la Virgen solo por su fisionomía a los niños, debe haber sido algo impresionante. Sin contar también que ella dijo que solo diría su nombre en la última aparición. También, eso porque es curioso, esa situación. Lo mismo parecía en Lourdes, nuestra ya como que va paso a paso, pero hoy, antes de comenzar, intercambiamos con el hermano Sebastián, uno diría, ¿por qué no fue el Sagrado Corazón de Jesús? En que se apareció, estoy muy ofendido. ¿Cómo quiso poner a esta medianera de todas las gracias a la Santísima Virgen como madre bondadosa, en un mensaje que es profético, como dice, que retumba como profético, decía San Juan Pablo II, con voces proféticas en los días de hoy, con una fuerza profética en los días de hoy, pero lleno de bondad? Porque uno dice, bueno, pero si hace una advertencia, anuncia un castigo, ¿dónde está la bondad? La bondad está en querer que todos se salven y no vayan al infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Claro, mostrar esa solución para justamente los problemas de la humanidad, ¿no? Exactamente. Es como una madre que tiene a sus hijos, que ve que sus hijos están entrando por un peligro, una madre que, este es el típico ejemplo que se pone, una madre que está en su casa y tiene el jardín de su casa y en el jardín de su casa están arreglando el jardín, hay unos huecos, hay unas varillas. La mamá le va a decir a su hijo, no vayas por ahí porque te vas a lastimar. Habría que ser tonto para decir, qué madre tan mala, ¿cómo no le da a su hijo la libertad de hacer lo que él quiera? O sea, es una contradicción. E incluso muchas personas siempre piensan que Fátima es un mensaje catastrófico, de pura justicia, y al contrario, ¿no? Es un mensaje de misericordia, de esperanza. De misericordia, de esperanza, por fin, Inmaculado Corazón triunfará. Justo de aquellos justos que están luchando por perseverar, que están deseando un cambio en el mundo, tienen esa promesa de Nuestra Señora de que su corazón va a triunfar y el mundo va a cambiar. Es un mensaje de esperanza para los buenos, claro. Y un llamado a la conversión para los que están yendo por un mal camino. Y un aviso. Que es de esperanza también, porque la vuelta hacia los corazones duros. Exactamente. Por eso la importancia que tiene este aniversario del 13 de octubre, porque el Milagro del Sol es una de las pruebas, porque hubo otras, por ejemplo, había fenómenos cromáticos en las apariciones. Las multitudes sí fueron aumentando. Claro. De poca gente, 2.000, 5.000, 70.000, 50, 70.000, un poco indefinido, según los escritos, el último día. Sí. Pero si fueran 50.000 personas, ver un milagro no puede ser una sugestión. Claro. Absolutamente imposible psicológicamente decir, porque no puede, y a 40 kilómetros de distancia también se llegó a ver. O sea, esa comprobación. Primero pero curioso porque primero hubo esos fenómenos de visiones, todo prometido por la Virgen, como los tuvo, primero el mensaje, la parte central del mensaje, las tres partes del mensaje conocidas hoy. Si hay una cuarta, haremos un podcast otra vez discutiendo, yo creo que ya hubo con el padre Íñigo, si hay una cuarta o no hay una cuarta, es muy discutido, o si es más extensa esta o la otra. Pero el nombre, el milagro, las visiones antes del milagro, como que cierran la sexta aparición cuando la Virgen prometió, vendré una séptima vez. Qué misterioso. Todavía no apareció. Sí. O sea, estamos esperando esa séptima aparición que yo creo que va a marcar, me parece a mí, estoy chutando, el inicio del reino de María, el reino de ella, la victoria por fin, el triunfo de su Inmaculado Corazón. Con su presencia, porque si así hubo una presencia por los niños y una comprobación del milagro del sol, para que nadie dude, estos duros de corazón, que yo no creo, sin embargo, mira, aquí está la prueba. Mismo gente dura de aquellos tiempos, librepensadores, ateos, enemigos, anticlericales, como decían aquellos tiempos, anticlericales es anticatólico, porque anticlerical, ¿qué quiere decir anticlerical? Quien es contra el clero es contra la iglesia, contra Dios, las cosas de Dios, ¿no? No, y siempre la iglesia pues es muy cuidadosa a la hora de reconocer la veracidad de apariciones marianas. Y es un caso muy interesante que ocurrió con este padre Formigón, ¿no? Exactamente. Que él fue mandado por la propia iglesia a investigar lo que estaba pasando en Fátima. Y él no creía en las apariciones. Incluso él tuvo la... Es lo mejor que se puede hacer, mandar al que no cree para comprobar, ¿no? Y él tuvo que entrevistar a los niños, primero pues en conjunto, los entrevistó, les decía qué era lo que habían visto. Y él los increpaba y los forzaba, tratando de asustarlos para que ellos se contradijesen. Y claro, él no creía. Después lo llamó uno por uno y los empieza a investigar, los empieza a interrogar y él les dice, miren,
tener miedo y decir no sé no es malo. Mentir sí es malo. Entonces yo quiero que ustedes me digan la verdad, no quiero que me mientan. Y entonces él los empieza a interrogar y los niños siempre con la misma versión, que era una señora vestida de luz, que solo hablaba con Lucía, que Francisco no lo veía ni la escuchaba, que a él todos le contaban las cosas. Entonces ellos nunca se contradecían. Francisco veía, pero no escuchaba. La otra, ¿cómo es la historia? Pero ya Francisco veía y no la escuchaba. Y no hablaba con ella. No hablaba con ella. La única, no o sea, la Virgen interlocutora era Lucía. La Virgen hablaba solo con Lucía. Y es interesante, esto está en la historia también, que el padre Formigón después empieza a interrogar a uno por uno y después llega el momento de Jacinta, que era la más pequeñita, la más inocente. Y él llega donde Jacinta, 7 años tenía, que estaba esperándola ahí, y le dice, mira, Lucía ya me confesó todo. Me confesó que era todo mentira, que era toda una alucinación y que ustedes están inventando todo. Y ahí Jacinta le dice, padre, lo único que no se puede hacer es mentir. Y usted está mintiendo, porque Lucía nunca va a poder negar lo que nosotros hemos visto. Una cosa impresionante. Sí. Y el padre, perdóname por haberte mentido. Son cosas muy bonitas de la historia que le van dando una veracidad, que le van dando una certeza de que estos niños analfabetos escogidos por Nuestra Señora no estaban inventándose nada. Es como decían una de las testigos, para este padre Formigón, que decía, una comedia hecha por estos niños, de este porte, ¿no? Un truco que no duraría ni una semana, duraría, que tú me dices ridículo, es mentira. Claro, o sea, el armazón, podríamos decir, o el armado del mensaje, de cada mensaje, la concatenación. Interesante, hasta llegar al día 13 de octubre, que es el día de hoy que estamos recordando, uno dice, no, esto es una de las pruebas de la veracidad, es ese orden, porque también fueron 13 años de investigaciones, los textos, las apariciones, después se iban comprobando, la guerra va a acabar, y acabó la guerra. Después los fenómenos cromáticos y el milagro del sol. Eso que usted habla de los fenómenos cromáticos, ya en la aparición anterior, la del 13 de septiembre, la descripción que hacen los pastorcitos, y mismo este padre Formigón, porque como él los entrevistaba y él iba escribiendo todo, gracias a él también se tiene pues, el suceso, la cronología de las apariciones. Decían que cuando Nuestra Señora se alejaba, ya se retiraba después de hablar con Lucía, después de que se escuchaba un zumbido como de abejas, cuando había esa conversación, la gente decía que veían que el sol como que se disminuía su intensidad. ¿Por qué? Porque era tal la intensidad del brillo de Nuestra Señora que como que opacaba el sol. Entonces Nuestra Señora se iba alejando, el sol se opacaba y se veían como que las estrellas ya. Eso a pleno mediodía. De haber sido lindísimo, un fenómeno espectacular. Y decía la gente también que habían como que unos copitos de nieve que iban cayendo y que la gente trataba de agarrarlos como recuerdo, pero no alcanzaban a llegar a las manos. Eran ese tipo de fenómenos que el padre comenta que ya pasaban en meses previos. Y ese mes de septiembre, perdón que haga esta introducción así un poco, estamos en la introducción todavía, tan larga. No, para ambientar un poco, para llegar hasta el 13. Sí, porque si no, pasó tal cosa, una cosa cronológica, o sea, datos, no. Entonces, el día 13 de septiembre, ya la hermana Lucía ya describe cómo ya había miles de personas, unas 20,000 personas. Y ella decía que llegar hasta el lugar de las apariciones ya era difícil, porque había un montón de gente, muchos por curiosidad, otros por fe, que se interponían en el paso de ellos, se les arrodillaban al frente. Los querían tocar. Exactamente. Y exactamente, como dice el hermano Juan Andrés, les pedían cosas. Pídele a la Virgen que cure a mi sobrino. Pídele a la Virgen por la conversión de mi esposo. Pídele a la Virgen. Y claro, y Lucía, ella siendo analfabeta, no tenía cómo escribir nada. Y ella lo que conseguía guardar en su cabeza hasta el momento de la aparición, ella después se lo transmitía a la Virgen y le pedía, señora, hay muchos pedidos para curas. Había la respuesta de la Virgen, ¿no? Algunos los curaré, a otros no. Exacto. Que quería que cambien, hasta que no cambien de vida. Había cualquier cosa en la cura, también una actitud de cambiar de vida. Y también a veces la enfermedad es una gracia para una persona que ayuda a la conversión o la compenetración o el fervor religioso, ¿no? Incluso me acuerdo haber leído también, hablando de esto, de los fenómenos que ocurrían durante las apariciones, de haber leído que en algunas personas de las que estaban ahí veían que la encina se inclinaba un poquito, ¿verdad? Eso sin contar también con perfumes que seguramente se sentían. Bueno, y no es por nada, pero la propia presencia de la Santísima Virgen, por más que no la vieran, seguramente un ambiente
Es una de las pruebas, lo que sentían los asistentes viendo a los niños en una prueba de que ellos no estaban mintiendo. Y después, por ejemplo, usted habla de la encina, no quedaba hojita de la encina, el arbolito claro. Lo dejaron. Entonces, miren, en esa aparición de septiembre, ahí es que Lucía le vuelve a recordar a la Virgen de que le pide de que haga un milagro para que la gente crea. Y ahí es que la Virgen le promete: en el próximo mes de octubre, al mediodía, haré un gran milagro para que todo el mundo lo pueda ver y todo el mundo pueda creer. Os diré quién soy primero. Sí. Y anuncia las visiones también. Y va a venir nuestro Señor Jesucristo. Y hará un milagro para que todos crean. Para que todos crean. O sea que... Y ella no dice es para que los católicos crean, para los todos. Que tienen fe. Ella no hace distinción de credo, de si la persona era devota, nada. Todo el que fuese a Fátima el 13 de octubre al mediodía iba a ver ese milagro. Bueno, y ni siquiera parece que se vio en otras partes, no solo en Fátima, ¿no? A 40 kilómetros fueron vistas. Lo interesante que tengo aquí, mire, dice lo que le dice la Virgen. En octubre vendrán también, mire qué bonito, nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora del Carmen y San José con el niño para bendecir al mundo. O sea, como quería, decía al mundo, no dice específicamente a esos que estaban ahí presentes, o sea, como que hubo una bendición del mundo, una bondad misericordiosa que hay en Fátima, un premio, pero antes hay una advertencia, el cambio de vida, pues si no hay cambio de vida, ¿qué puede hacer la providencia, no? Claro. Y bueno, padre, y llegamos, entonces ya un mes después, al famoso día 13 de octubre, que ya Nuestra Señora pues había prometido ese milagro, ya había una gran expectativa en todo Portugal. Incluso gente que, como usted había comentado, anticlericales, gente que era dueño de diarios que perseguían a la iglesia, de la Universidad de Coimbra, fueron ateos que fueron a comprobar, ¿no? Ya habían advertido y habían avisado que iba a ocurrir ese milagro, pero medio burlonamente, ¿no? Hablando de la fantasía, del fracaso que iba a ser. El diario Século, Abelino de Almeida, que después hace un testimonio que contará usted tal vez. El día 13, el mismo día 13 de octubre, hizo un artículo irónico de las apariciones. De lo que iba a y pasar. Él fue después a ver las apariciones. Y después escribió, tal vez usted tenga ahí en el librito. Sí. Pero, ¿qué pasó ese día? Es muy interesante porque había tanta expectativa que, esto lo cuenta la hermana Lucía, el día, bueno, había amanecido un día horrible, ya en pleno otoño, un frío de loco. La Cova diría era un lodazal. Lloviendo, gente. Pero muy interesante que antes de salir para la aparición, ese mismo día la madre de la hermana Lucía, la señora María Rosa, le había dicho a Lucía, yo tengo miedo de que nos maten. De que las maten a ustedes y que nos maten a nosotros. ¿Por qué? Porque si la Virgen no hace el milagro, la gente nos va a linchar. Imagínense la falta de fe de la mamá. Entonces la mamá le dice a Lucía, vamos a confesarnos, por si no pasa nada, pues nos morimos confesados. Y ahí que le dice Lucía, la pastorcita, mamá, si tú quieres confesarte, yo te acompaño y me confieso, pero yo estoy segura de que Nuestra Señora no nos va a defraudar. Entonces imagínense, hasta la propia madre ya poniéndole presión a muestra la vocación de la hermana Lucía, que es una vocación para el futuro, porque la dejó viva para preservar el mensaje de Fátima. Y bueno, ahí cuentan ellas que se fueron a confesar y cuando llegó la hora de salir, salieron con mucho tiempo de antecedencia. Todos vestidos bonitos, ¿no? Vestidos de domingo. Exactamente. Sí. Y la madre va con ellos también, les acompaña. Y lo mismo del mes pasado, miles de personas queriendo pues acercarse, queriendo hacerles pedidos, queriendo tocarlos, pero dicen que era una tormenta tal, un aguacero el que estaba cayendo, y era un lodazal tal que mucha gente que había querido ir a Fátima ese día desistió. No, yo con este clima no voy a ir. Y muchas personas que escriben al respecto dicen, eso lo mandó, esa lluvia la mandó Dios, ¿para qué? Primero que todo, para que la persona que no estuviese, digamos, con algo de fe, con algo de certeza, se desanimase y no fuese y se perdiese ese milagro. Como un castigo también, por la falta de fe. Y lo otro también para demostrar después lo que sería el milagro y para premiar a la gente que estaba con fe y que a pesar de... Exactamente. Entonces, porque en determinado momento, la hermana Lucía, por una emoción interior, dice, ella misma dice, no sé por qué, cierren los paraguas. Lo dice antes de comenzar el rosario. Antes de comenzar el rosario. Por respeto al rosario, que cerrasen los paraguas. Cierren los paraguas, como diciendo, qué fe, qué confianza que tenía la niña esta,
Impresionante. Es muy interesante, sí. Y bueno, ahí incluso, no sé si quiere que leamos las palabras propias de lo que ocurrió, hermano. Sí, yo creo que vale la pena el relato que tiene, que es sacado de las memorias de la hermana Lucía. Teniendo las palabras textuales, yo creo que vale la pena nosotros no disminuir, digamos, la veracidad de las cosas. Entonces, hermano Juan Andrés. ¿no? Bueno, entonces aquí las palabras textuales de Sor Lucía. Salimos de casa bastante temprano, contando con las demoras del camino. El pueblo estaba en masa. Las demoras del camino eran justamente que la gente les paraba para pedir cosas, etc. Cayó una lluvia torrencial. Mi madre, temiendo que fuese el último día de mi vida, con el corazón partido por la incertidumbre de lo que iba a suceder, quiso acompañarme. Por el camino se sucedían las escenas del mes pasado, más numerosas y conmovedoras. Ni el barro de los caminos impedía a esa gente arrodillarse en la actitud más humilde y suplicante. Vean usted, arrodillarse ante el paso de niños que eran videntes, ¿no? Porque como diciendo, pidiendo tú, niños, que por favor, qué fe de la gente, ¿no? Me parece que es incluso una prueba más también, ¿no? Claro que sí, pero claro que sí. Que alguien se arrodilla delante de un niño con uno que pasa barro, que dice yo soy Dios o yo tengo la aparición y no es real, medio raro, ¿no? Sigue la hermana Lucía. Llegados a Cova de Iría, junto a la carrasca, transportada por un movimiento interior, pedí al pueblo que cerrase los paraguas para rezar el rosario. Poco después vimos el reflejo de la luz y seguidamente a Nuestra Señora sobre la encina. Ahí la hermana Lucía le pregunta a la Virgen. Qué alivio para ellos, qué alivio, qué alivio. Sí. La hermana Lucía. Qué alivio sobrenatural, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que ellos, no sé, me parece a mí, no creo que hayan dudado de que Nuestra Señora iba. No, si estuvieron presos, los amenazaron de muerte, sufrieron de todos. No es que fue una cosa así simple, sufrieron de todo. Pero, ¿sabe? No creo que hayan dudado nunca, pero Dios generalmente a los profetas les prueba con el a ver qué va a pasar, ¿no? La incerteza, esa fimbria incerteza, sí. Entonces, seguramente en tenido una prueba lo que dice el padre, fuerte. Qué alivio, yo sí, de hecho muy. Sí, pero claro, que es un alivio espiritual, realmente. Ahí la hermana Lucía le pregunta a la Virgen, ¿qué es lo que quiere usted de mí? Perdón, disculpe que no interrumpa, pero importante que se aprovecha más. ¿Qué disposición de esclava? He aquí la esclava del Señor, o sea, de hija de la Virgen. ¿Qué es lo que quiere, señora, vuestra merced? Bonito el término, el diálogo. Vuestra merced, ¿qué quiere de mí, no? La Virgen le responde, quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honra, que soy la Señora del Rosario, que continúen rezando el rosario todos los días. La guerra va a acabar y los soldados volverán en breve a sus casas. O sea, ahí se autotitula la Virgen, ¿no? Exactamente. Soy la Señora del Rosario. Bueno, siguiente, Nuestra Señora del Rosario de Fátima es la advocación, ¿no? O sea, Nuestra Fátima, la Señora del Rosario como que está resumido, pero el término, digamos, soy la Señora del Rosario. Adelante. Interesante también porque podemos decir que al referirnos a la Virgen de Fátima, nos podemos referir como la Virgen del Rosario, como el Inmaculado Corazón. De María, claro. Y bueno, y como la Virgen de Fátima. Entonces, o sea, en realidad es la misma, pero interesante que esos tres... digamos, Fátima por el mensaje, Rosario por lo que nos pidió, y el corazón, que significa su mentalidad, su forma de ser, ¿no? Pero bueno, continuando aquí. La hermana Lucía dice, tenía muchas cosas que pedirle, si curaba a algunos enfermos y si convertía a algunos pecadores, etc. Ahí la Virgen le responde, unos sí, a otros no. Es preciso que se enmienden, que pidan perdón por sus pecados. Eso es lo que usted mencionaba, padre, cómo pues Dios sabe a quién enviar las enfermedades y por qué también, ¿no? Y los milagros de nuestro Señor, esa fe que muchos tuvieron, el caso de los leprosos, por ejemplo, que fue este domingo último, la fe de ellos dio lugar a la enmienda de ellos. Sí. Los leprosos que no volvieron, no tuvieron la gracia del perdón, se fueron y vamos a seguir nuestra vida sin agradecer a Jesús. Y bueno, y como usted dice, Dios tiene sus tiempos también, a veces para curar a alguien, a veces para pedirle que sufra más.
Y así como Dios tiene sus tiempos, nosotros tenemos nuestros tiempos también. ¿Sí? Y tenemos que hacer la primera pausa ahorita del programa. ¿Justo así que, ahora? Sí, ahorita. Y ahorita viene lo más interesante. ¿Sí? Así que no se despeguen porque volviendo seguimos con la lectura y con los comentarios. Sí, porque ahora viene la parte del milagro del sol. El día, el concreto, sí. Los acontecimientos. Así que no se desanimen, ya volvemos. Sale María. Sale María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa del día de hoy, 13 de octubre, en el que estamos recordando, conmemorando 105 años de la última aparición de la Virgen y del milagro del sol. Estábamos comentando en la primera parte. Todavía. Casi llegamos. Ya estamos en la Cova de Iría, está lloviendo. En el lodazal estamos con la ropa toda llena de barro. La hermana Lucía, la niña paraguas Lucía, cerrados. nos acaba de mandar a que cerremos los paraguas. Estamos rezando el rosario. Y el hermano Juan Andrés estaba narrándonos lo que aconteció ese día. Solo que ya estaba viendo a la Virgen. Sí, ya le había pedido por algunas sí, personas. Claro. La Virgen ya había hablado de por qué algunos no los iba a curar, etc. Y fue muy bonito porque en cierto momento la hermana Lucía dice lo siguiente. Y tomando un aspecto más triste, o sea, imagínense la Virgen tomando ese aspecto. Madre con fisonomía triste, por los hijos que no son fieles, por los pecados que ofenden a Jesús nuestro Señor, ¿no? Exactamente. O sea, por esas imágenes a veces que son con fisonomía triste, la peregrina nuestra que recorre, mucha gente a veces dice, yo la vi alegre, ¿por qué está triste la Virgen? Gente que dice. Eso es muy bonito porque hay gente que la ve más triste, ¿no? Hay otros que la ven más alegre, o como que para cada uno tiene una mirada, ¿no? Pero en este caso a la humanidad tomaba un aspecto más triste. Y decía la Virgen, no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Oye, eso en 1917, hace 105 años. ¿Se imaginó? En los días de hoy, comparado con aquellos tiempos. En aquellos tiempos no tenía ni televisión, no tenía el cine incipiente, qué sé yo, no sé cuántas cosas más. Solo pensemos en el tiempo que llevamos haciendo este programa, cuántos pecados mortales no se han cometido en el mundo, cuántas ofensas a nuestro Señor en estos que llevamos, 25 minutos, 26 minutos. ¿Cuánta gente no ha ofendido a Dios en estos minutos? No. O sea son pecados. Dentro de nuestra Santa Iglesia, cuántas cosas, escándalos vemos, o confusiones, o errores morales y teológicos que aparecen a todo momento, y que queda la propia gente simple, queda asustada. Claro. O sea, los que conocen más ya dicen, bueno, ¿a dónde vamos a parar? Exactamente. Y en aquellos tiempos, si va a ver cómo eran las cosas, hace 105 años. No, y después, recuérdese que la humanidad estaba pasando por la Primera Guerra Mundial. Nuestra Señora había prometido que esta guerra iba a acabar, que si la gente no se convertía vendría una otra guerra peor. Él anuncia con las señales, otra comprobación de la veracidad del mensaje, ¿no? Y en los días de hoy, 105 años después de que Nuestra Señora nos da ese mensaje, nos da esas advertencias, estamos en una situación... ¿Qué fisonomía de tristeza? No, si y la apareciese ahora la Virgen. Y la situación del mundo. Al borde de una guerra. Al borde de una guerra mundial. Como diría usted, al borde de una hecatombe nuclear. Pero sí, es verdad. Si todos los personajes importantes del mundo, hasta Francisco está diciendo que puede haber una guerra nuclear. ¿Por qué Benedicto XVI decía que era un mensaje más para nuestros días que para la época, no? No, interesante, que justo coincide, no creo que está aquí, un obispo de Leiría, Fátima, la anterior creo que es, o dos anteriores, decía, esta es una invitación a toda la iglesia y al mundo para que hagan un serio examen de conciencia. O sea que y que la actualidad, Juan Pablo dice, la actualidad es mayor, en el 82 decía, mayor que hace 65 años es la actualidad. Imagínense, hoy en día es mucho mayor la actualidad del mensaje de Fátima, tan silenciado, tan silenciado. Y es muy interesante, este libro de José María Zavala, pues es un gran investigador de Fátima, sobre todo del Padre Pío. Él relata que San Juan Pablo II, recién electo papa, él estando en Alemania le preguntaron sobre el secreto de Fátima, que por qué no se hablaba de él. Y parece que el papa, pues en la época, lo tenía muy fresco el secreto de Fátima. Y ahí a él le preguntan, bueno, ¿por qué no se habla de Fátima? Y ahí él dice, y porque no es nada agradable decirle a la gente de que las catástrofes van a venir sobre la humanidad, que los ríos van a salirse de sus cauces, que van a morir millones de personas en minutos.
Y eso, claro, eso fuera de grabación, de toda la cosa, y él consiguió este testimonio. Y él dice, bueno, seguramente el Papa tenía eso muy fresco, lo que era el tercer secreto de Fátima, que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero claro, es un misterio y bueno, y con una guerra nuclear, con una hecatombe así de dimensiones... Benedicto XVI, mire, dice, se ilusionaría quien pensase que la misión profética de Fátima está concluida en 2010, o sea, hace 12 años. Ajá. Después también, Benedicto XVI hablaba de que Akita, ¿se acuerdan? La aparición de Akita en Japón, que era una continuación de Fátima, o que iba en la misma línea de Fátima. Vayan, lean el mensaje de Akita, que habla de una lluvia de fuego. Incluso tenemos un video sobre ese mensaje, pueden verlo. También vamos a dejarlo acá. Pero se habla de una lluvia de fuego. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué es el fuego? ¿Son misiles? ¿Son meteoritos? No se sabe. ¿Quién puede hacer una interpretación? No se sabe. Lo que sí es importante es ese llamado a la conversión y estar preparados. Y a la oración y al sacrificio. Y al rosario, que al en rosario, el fondo, pues, no solo es decirlo. Justo estamos en el mes del rosario, ¿no? también, ¿no? En el mes del rosario. Exactamente. Bueno, hermano. Avante. Viene una parte muy bonita, sobre todo me parece muy simbólica. Y dice así la hermana Lucía. Y abriendo sus manos, las hizo reflejarse en el sol. Sí. ¿Cómo habrá sido eso? Los destellos de las manos de la Virgen. Y mientras se elevaba, continuaba el reflejo de su propia luz proyectándose en el sol. O sea, la luz de la Virgen proyectándose en el sol. O sea, ¿cómo sabemos? Cuando Nuestra Señora desapareció en medio de esa luz que ella misma irradiaba, hubo en el cielo 3 nuevas visiones. 3 cuadros que simbolizaban uno tras otro los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos del Rosario. Exacto. Nuestra Señora se había presentado como la Señora del Rosario. Claro. Y ahí estaba, digamos, mostrando lo que era el Rosario, que es meditar justamente la vida de nuestro Señor. Es eso. Para los protestantes que dicen que nada, que el Rosario no es bíblico. Juan Pablo II dice en una exhortación apostólica sobre el Rosario, que el Rosario es un compendio de los evangelios. Exactamente. Un compendio, porque usted va de la vida de nuestro Señor y de la Virgen y del relacionamiento. Y San José aparece también en escena, evidentemente. Es que, padre, siempre es bueno recordar. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es la que nos acerca a nuestro Señor Jesucristo, claro, a Dios. Sí. O sea, nadie... Imposible llegar sin ella. Exactamente. Y esa mentalidad de que tener devoción a la Virgen nos desvía del fin último que es Dios, es de ignorante. Como que dicen los protestantes, dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Cristo, sí. Nosotros también decimos lo mismo, tal sería. Claro. Y entre los hombres y Jesús, cuénteme un poquito, ¿cuál es mediador? Claro. Nuestra Santísima Madre. Exacto. Pues hombre. Ahora, a mí me parece muy curioso el actuar de la Virgen, el por qué quiso que fueran 3 cuadros, por así decir, para que entendamos en tiempos modernos, 3 pantallas, digamos, donde iban pasando los misterios. Los misterios del Rosario. Y no eran pinturas, seguramente era la escena tal real, cual fue, claro. Real. Donde los niños pudieron ver eso. Muy curioso, muy interesante, la verdad, sí. Es que... Después continúa la hermana Lucía. Junto al sol apareció la Sagrada Familia, San José con el niño Jesús en brazos y Nuestra Señora del Rosario. La Virgen vestía una túnica blanca y un manto azul. San José estaba también de blanco y el niño de rojo vivo, trazando por 3 veces una cruz en el aire. San José con el niño parecían bendecir al mundo. Qué interesante eso. San José, ¿no? La presencia también. De San José. Sí. Por eso la presencia de José en las apariciones de Fátima. Jefe de la Sagrada Familia, patriarca de la Iglesia, protector de la Santa Iglesia, patrono de la buena muerte. En su libro, que es maravilloso, San José, quien lo conoce, que lo podrán pedir, digamos, está a disposición en la capilla de Fátima, dice que San José tiene una misión, que él siente que tiene una misión en los días de hoy, que como que la misión del cesó antes de la pasión, porque él no hubiera permitido la pasión, hubiera protestado, hubiera intervenido, etc. Esto es una injusticia, como que Dios lo retiró antes, como guardándolo para los tiempos actuales. Para la pasión de la Santa Iglesia. Exactamente, para la pasión de la Santa Iglesia. Pero incluso es muy importante la devoción a San José, importantísimo en los días de hoy también, tanto como el Rosario, la devoción a San José, a la Santísima Virgen. Claro, bueno, Monseñor Juan decía que una de las grandes pruebas de San José fue el pensar que él murió sin cumplir su vocación, porque él no hubiera permitido la pasión. Él sabía que lo iban a crucificar a nuestro Señor, y él sabía que él tenía que impedirlo, defenderlo.
y Dios lo lleva antes. Entonces él pensaba que no la iba a cumplir. Pero ¿cuál no habrá sido su sorpresa de ver que su misión la cumpliría defendiendo a la Santa Iglesia, defendiendo, digamos, en estos tiempos y por así decir, impidiendo esa crucifixión de la Iglesia, ¿no? El santo que pasó por las mayores perplejidades. Por eso, ante las perplejidades, hermanos, hermanas, pedir a San José como intercesor, que será intercesor caminando hacia la Virgen, es escalonar hacia Jesús, digamos. Claro. San José, ¿cómo no va a obtener de la Virgen todo seguro? Y la Virgen, ¿cómo no va a obtener de Jesús todo? O sea, qué camino bonito de intercesiones, ¿no? Y es que ese hecho que cuentan a los niños para mostrar lo que es la intercesión de San José, que rapidito lo cuento, pero no distraer mucho, que un día quería un devoto de San José entrar al cielo, pero claro, no era muy bien portado. Es una historia que cuentan para mostrar la devoción a San José, cómo es importante. Y llegó San Pedro y no lo quería dejar entrar. No, pero usted no puede entrar acá, no sé qué. Y ahí San José se enteró y fue a discutir con San Pedro que lo dejase entrar. Y San Pedro le dijo, no, mire, yo no puedo, hable con Dios Padre a ver si dejan entrar a este hombre. Y ahí Dios Padre le dijo, no, mire, no se puede, no puede porque él no merece estar en el cielo. Y ahí San José le dice a Dios Padre, bueno, si él no puede entrar, que es mi devoto, mi protegido, yo me llevo del cielo a todo lo que me pertenece. Me voy yo y me llevo todo lo que me pertenece. Ah, bueno, váyase, le dice Dios Padre. Y entonces San José empieza a llevarse a la Santísima Virgen, al niño Jesús. Y la Santísima Virgen es reina de los ángeles, se lleva a todos los ángeles. Cuando ya se estaban yendo, Dios Padre le dice, no, tranquilo, quédese y que pase su devoto. Pues claro, es muy bonito. Para niños, es una historia para niños, pero para mostrar esa intercesión y ese poder que tiene San José, ¿no? Entonces es interesante él ahí que se aparece y bendice al mundo. También muy bonito que describa cómo estaban vestidos. San José de blanco. Vamos a llegar al final de esto programa. Sí, vamos. Sí, vamos. Bueno, continuamos. Las dos escenas siguientes las vio solamente Lucía. Esto es importante. Primero vio a nuestro Señor tránsito de dolor, como en el camino, transido de dolor, como en el camino del Calvario, y a la Virgen de los Dolores, pero sin el puñal en el pecho. El Divino Redentor bendijo al mundo de la misma forma que San José. Qué interesantes. Poco después apareció Nuestra Señora del Carmen, gloriosa, coronada como Reina del Universo, con el niño Jesús en sus brazos. Esto es importante por los devotos de la Virgen del Carmen, para que unan esas dos devociones. El Carmen y Fátima son devociones así. Todas las devociones de Fátima, evidentemente. El rosario, el escapulario Carmen, también. El ¿no? escapulario, la promesa. La Virgen le prometió a Santo Domingo de Guzmán, le dijo lo siguiente: un día el mundo se salvará por el rosario y el escapulario. Impresionante. Claro. Santo Domingo de Guzmán. Y la realización está ahí. Es la primera devoción a la Virgen, Sí, Carmen, sí. ¿no? Por supuesto. Qué interesantes. Mientras los tres pastorcitos contemplaban a los celestiales personajes, ante los ojos de la multitud ocurrió el anunciado milagro. Había llovido durante la aparición. Lucía, al terminar su coloquio con la Santísima Virgen, gritó al pueblo: miren el sol. Se entreabrieron las nubes y el sol apareció como un inmenso disco luminoso. A pesar de su brillo intenso, se podía mirar directamente sin que dañara la vista. La multitud lo contemplaba absorta, cuando súbitamente el astro se puso a danzar y a bailar, y una y otra vez comienza a danzar y a bailar hasta que por fin pareció que se desprendía del cielo y se venía encima de la gente, según la descripción de uno de los presentes. Es muy interesante. Dicen que este fenómeno de la danza del sol, que las nubes se abrieron inmediatamente y el sol aparece, comienza a bailar, duró 10 minutos. 10 minutos, Que exactamente. por más de 3 ocasiones... 10 minutos el sol- es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Que el sol consiguió hacer esos giros, esos bailes, entre comillas, que mencionaba ahí la hermana Lucía. Y bueno, y hay testimonios, el padre comentó ahí Yo lo tengo aquí. porque del lo periódico pusimos antes. Século. Imagínense que Abelino de Almeida, que era el que había hecho el artículo Burlándose, irónico, burlesco, él fue, y él después escribe, era un hombre libre pensador, como se llama, ateo, dice, escribió en el diario O Século: ante los ojos asombrados de la multitud, cuyo aspecto era bíblico, o sea que un hombre ateo, ¿cómo saben los ateos de lo que es bíblico, lo que no es bíblico, lo que es de Dios, lo que no es de Dios? ¿Sabe No, qué pasa, padre? Dios no existe, pero existe lo bíblico, ¿no? Dice que hombre, pero ¿cómo? Es que decir que uno es ateo es
es ser cómodo en la vida. Porque yo decir que soy ateo me exime, entre comillas, de las obligaciones morales que Dios me ha puesto. Entonces es muy sencillo, no, yo soy ateo. Claro, para la hora en el fondo hago lo que me da la gana. Exactamente. Entonces dice, cuyo aspecto era bíblico, la multitud, de pie, cabeza sin sombreros, ¿cómo te tachaba, mirando con atención al cielo, el sol tembló, hizo increíbles movimientos repentinos, fuera de cualquier ley cósmica. El sol bailó, entre comillas, pone, según la expresión de la gente. La crítica de los libres pensadores de la época fue, pero terrible, no le perdonaron, ni hacer la publicidad, ni avalar, o sea, comprobar, digamos, fue verdadero el milagro, ¿no? O sea, que es una de las pruebas contundentes. Instrumento y de otros también, especialistas, ateos también opinaron sobre, no sé si usted tiene algún otro. Yo tengo otra descripción también de una persona que estaba ahí, el padre Federico Gutiérrez, que él tiene un libro también, La verdad sobre Fátima, lo cuenta así. Este espectáculo fue percibido claramente por 3 veces, durante más de 10 minutos, por 70.000 personas, creyentes e incrédulos, simples ciudadanos y hombres de ciencia. O sea, todo tipo de gente lo vio. Los niños habían fijado de antemano el día y la hora en que había de realizarse, que es otra cosa impresionante. Usted decir que tal día va a pasar, ya, listo. Ningún observatorio astronómico registró este fenómeno, que por eso precisamente no tiene explicación natural alguna. Hubo individuos situados a varios kilómetros de distancia que también lo vieron. O sea, mire, aquí yo tengo otro de un profesor de la Facultad de Ciencias de Coimbra que dice, lo más sorprendente era que se podía mirar directamente el disco solar sin que los ojos se lastimaran ni se dañara la retina. Bueno, y además también está, el registro fotográfico del día, ¿no? Que pues con la gente. Exacto. Se ven la imágenes. Foto famosa del momento, ¿no? Se ve la gente mirando, con el barro, o sea, está el registro fotográfico. ¿Tiene mucho más ahí? También una descripción de un catedrático de Coimbra que dice yo creo este mismo. En Fátima mismo oí compararle un disco de plata mate. Tal comparación no me pareció justa. Era de un color más claro, vivo y rico, con unos destellos semejantes al oriente de las perlas. No se parecía en nada a la luna en una noche transparente y clara, pues se le veía y se le sentía como un astro vivo. Impresionante. Lo que es interesante es la reacción de la gente mientras venía el sol, Es que pésame, Dios mío, de rodillas, Virgen Santísima, algunos Ave pensaban María. que era el fin del mundo. Pero claro, acá se vino el castigo encima nuestro, ¿no? Claro, es que justamente de eso ya hemos hablado en otras ocasiones. Cuando hay un castigo así patente a la vista, es una misericordia de Dios. Claro. Para que toda esa gente atea, entre comillas, anticlerical, ellos se dan cuenta de que la vida es seria y todo el mundo sabe que lleva una vida que no es correcta o que es correcta, y en esos momentos de peligro es que la gente se convierte. Lo que pasó en el diluvio. ¿Cuánta gente San Pedro, con el agua en el cuello no se convirtió y se salvó gracias a eso? Si no, hubieran perecido en el pecado. Entonces, el milagro del sol fue eso, fue conversión para mucha gente. Qué interesante también que todos quedaron, eso es otra comprobación de mi vida, todos quedaron secos, estaban todos empapados por la lluvia, todo el mundo quedó seco. Secos y limpios. O sea que el barro desapareció. O sea que Qué impresionante. ¿Y qué hubo? El grito general, entonces, a ver qué dice. Fueron unos segundos de terrorífica impresión. El ciclo de las visiones de Fátima había terminado. Después de tales prodigios, todos se miraban entre sí perturbados por lo ocurrido. Enseguida hubo una explosión de alegría. Milagro, los niños tenían razón. Impresionante. Qué bonito. Emocionante. Sí. O sea, que eso prueba que muchos estaban a la espera del milagro para ver si los niños tenían razón, ¿no? Entre ellos el que comentábamos, el padre Formigão, que era el que los había interrogado, el que estaba estudiando el caso. Ahí fue que él creyó. Recién después de ver el milagro del sol, el que tenía ese convivio con los niños porque los interrogaba, las familias, todo. Por eso me parece que, digamos, como es que dice la frase, había terminado el ciclo de las apariciones de Fátima, era la 6ª aparición. Está la 7ª, pero eso será tema de tal vez otros podcasts, me imagino. Pero uno ve como lo que estamos viviendo de un desmoronamiento moral y por tanto desmoronamiento de la sociedad. Una frase que yo guardé de aquí de Monsieur Juan Clas, nuestro fundador, que decía: el mundo está enfermo de una dolencia que parece incurable solo por medios humanos, enfermo del peor mal, el peor de los males, que es el pecado. O sea, ante eso, ¿qué?
¿cómo nosotros tenemos que, en esta situación del mundo, no tenemos tiempo? ¿No? Sí, tenemos 3 minutos. 3 minutos, Dios me libre. Suplicar a Nuestra Señora, elevar los ojos al cielo, y suplicar a Nuestra Señora: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza de nuestro Dios te salve. Porque Nuestra Señora quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María y promete a los que tengan devoción al Inmaculado Corazón de María la salvación. Por tanto, ¿cómo es importante la conversión? Para la conversión, antes, recemos el rosario todos los días. Hagamos sacrificios, pongamos en manos de la Virgen y confiemos que por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, la promesa dicha por Nuestra Señora de Fátima. Yo creo que nosotros podemos decir, los niños tenían razón, milagro. Tenían razón, pero tomemos una actitud. Claro, si no tomamos una actitud... de nada sirvió. Para tomar la actitud, aunque parezca mentira, por más que estemos débiles, por más que estemos flacos, por más que estemos en pecado, rezar rosario primero. Aconsejo el rosario en mano, primero, rosario en mano. Después rosario en mano siempre, hermano, porque si uno no tiene rosario encima siempre, cuando tiene un espacio, no va a rezar rosario. Sí, el rosario lo tengo guardado en un cajón. Pero no, ¿qué cajón? Encima hay que llevarlo. Es exorcístico llevar el rosario encima. En cualquier espacio libre, si tenemos tiempo para las redes, queridos hermanos, hagan el cálculo del tiempo que dan para las redes y los 10, 15 minutos de un misterio del rosario, no sé. ¿Qué piensan ustedes? No, primero el rosario, Nuestra Señora nos quiso mostrar también ahí. Segundo, la devoción a San José. En la devoción a San José, claro que sí, como hablábamos. Sí. Siempre tener esa invocación a San José en nuestros labios, en cualquier dificultad, en cualquier aflicción, en cualquier peligro. Recordarse de esa bendición que Él dio al mundo. Y me parece a mí que, pues lo tercero, lo que el Padre decía, oración, devoción a la Virgen, a San José, al escapulario, tener el escapulario siempre encima, el Inmaculado Corazón de María, y hacer penitencia. Confianza. Confianza. Ante cualquier adversidad, confianza. El manto de la Virgen nos va a cubrir. Sí. Y el poder de San José nos va a defender. O sea que no tenemos... Pero es muy importante, Padre, me parece a mí recalcar el tema de la penitencia. Porque hoy en día estamos muy acostumbrados a darnos todos los gustos, a darle a nuestro cuerpo todo lo que nos pide. La vida. Y con pequeños sacrificios uno puede conseguir grandes cosas. Grandes cosas. Los pequeños sacrificios preparan para los grandes. Exactamente. Quien fiel en lo poco, yo lo constituiré en lo mucho, dice nuestro Señor. O sea, yo constituiré... Santa Teresita tanto enseñaba el camino de la infancia espiritual, la pequeña vida de los pequeños sacrificios. Porque no es estate, sino desde hoy, por ejemplo, si fuma o alcohólico, no tomo, no, pero un poquito, vamos de a poquito, claro. Pequeñas cosas y va avanzando. No, lo que hacían los pastorcitos, ellos se ponían, ¿se acuerda? El cilicio ese, que era una cuerda que no los dejaba dormir. La Virgen les dijo a ellos, no, o sea, úsenlo, pero en la noche no, para que ustedes puedan dormir. Claro, hay que tener un equilibrio, pero hay pequeñas cosas que podemos ofrecerle a nuestro Señor. Una de las pequeñas cosas que más es preocuparse por los demás. Incluso hay una beata, la beata Pierina Morosini, que era siempre alegre, es considerada la segunda María Goretti. Era siempre alegre. Y le preguntaron, ¿qué haces para estar siempre alegre? Pienso más en los demás que en mí. Interesante. Y era... El egoísmo. Ese sacrificio de darse más a los demás. Claro, el egoísmo de hoy, claro. No creerse el centro de la humanidad, no creerse el centro del mundo y que tú no tienes que estar pendiente de mí. No sean egoístas, piensen más en mí. O sea, es ridículo eso. Sí. Y como decía también el doctor Pino Correa Oliveira, no sé si antes de la bendición del Padre, que le decía, la mejor penitencia es cumplir con diligencia nuestras obligaciones. Que todos tenemos obligaciones. Y si uno lo ve también como un ofrecimiento, como una penitencia. Y la primera de nuestras obligaciones es cumplir los mandamientos. Exactamente. Así que, Padre. Pidamos entonces a la Santísima Virgen y a San José, intercesores ante Jesús, que nos conceda a todos, nos conceda a todas, grandes y chicos, grandes niños, jóvenes, todos, que nos conceda especialmente protección. Y que esa protección con el manto de la Virgen nos lleve a abrir nuestro corazón al camino de los pequeños sacrificios, del darse a los otros y del rezo del rosario, tener el escapulario y amar a Jesús sacramentado siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal.
comente y comparta con sus amigos y familiares.